Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga, bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Estamos mirando este capítulo 19, muy interesante, y estamos mirando principalmente el sentido del relato. En el curso anterior, si alguno de ustedes quiere seguir estudiando más, volver hacia atrás, lo van a encontrar siempre en YouTube. Ñande Yarañe en nuestra biblioteca, en la sección de Antiguo Testamento. Ahora entonces en este curso bíblico del día de hoy, Antiguo Testamento, en que miramos la teología, pero miramos también primero el sentido del relato de este capítulo 9. Esto que decimos de la astucia de los gabaonitas. ¿Qué enseñanza? ¿Cuál es el sentido? ¿Qué es lo que le quiere enseñar a Israel? Que estén atentos siempre de los extranjeros, de todo aquello que viene desde afuera. Recordemos que estamos con una teología deuteronomista. La experiencia del deuteronomista está escribiendo sobre la experiencia de ellos del exilio. Ellos cuando piensan y reflexionan y dicen ¿por qué nosotros fuimos a caer en manos de los paganos, en manos de los extranjeros, en manos de Babilonia? Justamente porque nosotros perdimos nuestra identidad. ¿Y por qué perdimos nuestra identidad? Y porque nos dejamos engañar por los paganos. Y al mismo tiempo, además que nos han engañado, nos han atado las manos, ¿entienden? Eso es lo que está diciendo aquí. Mira, esa historia se repite. Mira que estamos no sé cuántos mil años después de que eso haya sucedido, 3.500 años por lo menos, pero hoy en día también nosotros podemos decir. Hoy tal vez no lo decimos así en una forma religiosa o lo que sea, pero recordemos que la vida del hombre es una vida integral. Estamos atados nosotros, no solamente de manos, como dice aquí, sino que también de pie, de cabeza, de mano y no sé qué cosa, todo el cuerpo.
tenemos atados a ciertas potencias o a ciertos intereses económicos, y no solamente económicos, de ideas, ahora las ideologías, ¿entienden? Entonces esto es lo que le está queriendo enseñar y le está diciendo a Israel es: no se dejen llevar ni influenciar por antivalores que están llegando desde afuera. Entonces primero les muestra y les dice: mira que los gabaonitas le engañaron. Hasta Josué, todos fueron engañados. Y al mismo tiempo en que le engañaban a Josué, después le atan porque hacen una alianza. Bueno, después nosotros miramos también en esta parte de la complejidad teológica y moral, justamente el hecho de que aquí hay una cuestión de poder, ejercicio de poder, y también una cuestión de las tomas de decisiones. Cómo se ve la cuestión del poder y cómo se ve la cuestión de las tomas de decisiones. En ninguno de los capítulos, decíamos, nosotros encontramos así como aquí, en donde todos participan, todos están preocupados, los militares, Josué, el pueblo, etc. El jefe supremo acepta la decisión, ¿verdad?, de la asamblea. Es posible, como sugiere algunos de los autores, que tengamos aquí el resultado de 3 modelos históricos de conductas históricas, ¿verdad? Y ahí fuimos mirando un poco estas conductas históricas. Bueno, ahora nosotros queremos entrar en el día de hoy, en nuestro curso bíblico del día de hoy, mirar un poco esto de qué significa el engaño de los gabaonitas. Vamos a ir mirando un poco los versículos. Vamos a comenzar con el versículo 3. Dice: también los habitantes de Gabaón se enteraron de lo que había hecho Josué en Jericó y con Ai. Hasta ahí. Entonces, este es el versículo 3. Nosotros en este versículo 3 encontramos la tradición bíblica que subraya en repetidas ocasiones que los gabaonitas no tenían rey, aunque la ciudad fuese tan importante como una con sistema monárquico. En el versículo 11 se dice que la decisión la tomaron democráticamente los ancianos junto con todos los habitantes de Gabaón. ¿Refleja esto un dato histórico o una postura crítica ante el sistema monárquico? ¿Entienden? Esto es interesante. Miren que nosotros estamos, vuelvo a repetir, cuando se escribe esto que encontramos, el libro de Josué, ya estamos posmonárquico en realidad, posmonárquico. Pero siempre existe también una, ¿cómo podemos decir? Como una nostalgia de ciertos grupos que quieren volver a la monarquía, quieren de nuevo tener al rey, ¿entienden? Pero sin embargo el autor de Deuteronomista es antimonárquico. Más adelante nosotros después vamos a volver a leer y a estudiar y vamos a entrar mucho sobre esta cuestión de la monarquía con los libros de Samuel, ¿verdad? Capítulo 8 en adelante, cómo comienza a hablarnos. Pero aquí es interesante, ¿verdad? Porque cuando te habla sobre la astucia, ¿verdad?, de los gabaonitas, justamente dice: los habitantes de Gabaón se enteraron de lo que había hecho Josué en Jericó y con Ai. Y bueno, entonces esto es para decirnos, ¿será que aquí ellos tienen o no tienen verdaderamente un rey, ¿verdad?, que los está dirigiendo? Pero vamos a seguir estudiando y vamos a seguir mirando este aspecto. Volvemos enseguida con más de Yarañé Antiguo Testamento. Jonathan Rumi se ha convertido en el rostro de Jesús para millones de telespectadores de todo el mundo gracias a su papel en la serie The Chosen, El Elegido. Después de saludar al Papa en la audiencia general, casi se puede decir que tiene un fan más, o por lo menos que tiene su apoyo para seguir adelante con este proyecto. Porque yo tengo el honor de interpretar el rol de Jesús en la serie televisiva The Chosen. Qué bonito que lo encuentres, que te haga feliz. Siempre quise saludar al Papa y nunca tuve la oportunidad, por lo que ha sido el cumplimiento de un sueño de infancia que se hace realidad.
Nos intercambiamos algunas palabras y él fue muy divertido, transmitía alegría. Para mí ha supuesto una gran bendición. Aunque sí hubo algo divertido, fue el momento en el que el director de la serie se quiso presentar al Papa. No. Apparently the Chosen has become popular. Por lo que veo, la serie se ha vuelto bastante popular en la Iglesia Católica y en el Vaticano. Yo soy protestante y reconozco que no experimento un sentimiento especial por los papas o por la Iglesia Católica. Pero puedo decir que ha sido un honor conocer a Francisco. Incluso bromeo haciéndolo de ¿tú eres Jesús? Al mirar a Jonathan. Y él dijo sí. Y entonces me mira y pregunta ¿y tú eres Judas? Me quedé diciendo vale, esta persona me gusta, es divertido, tiene sentido del humor. La serie de éxito de Dallas Jenkins, distribuida por Angel Studios, es la mayor obra de crowdfunding sobre Jesús. Unas 19.000 personas donaron más de 11 millones de dólares para hacer la primera temporada. La segunda también se consiguió producir gracias a la recaudación de más de 10 millones de dólares. Gente de todo el mundo está dando dinero. Vienen de países de todos los continentes y son personas que al ver un capítulo se sienten movidos y quieren promover la serie. Nunca antes se había hecho una serie sobre Jesús de este modo y contada desde la perspectiva de distintos personajes. Los productores han planeado 7 temporadas, pero Dallas Jenkins dice que puede dar para mucho más. Señala que en una película no daría tiempo a contar todo lo que se puede mostrar. Cada vez que nos tomamos una licencia y mostramos algo que no sale en la Biblia, nos preguntamos, ¿pero esto es posible? ¿Podría haber sucedido históricamente, culturalmente, o simplemente por el hecho de que son humanos? Porque yo creo que hay muchos personajes que en otras películas u obras sobre Jesús no son creíbles, no son cercanos. De hecho, Dallas Jenkins cree que lo que más gusta a los fans de la serie es la humanidad de los personajes y cómo Jonathan Roumie interpreta a Jesús. Las 3 cosas que intento comunicar son el amor de Dios, su misericordia y su compasión. Creo que esas contienen su esencia. Y creo que, si como seres humanos somos capaces de adoptar esas cualidades, convertiremos el mundo en un lugar mejor. The Chosen, El Elegido, es la serie sobre Jesucristo que está triunfando y cuyas 2 primeras temporadas ya han sido producidas. Se puede ver en 50 idiomas distintos y gratis. La tercera temporada ha recaudado más del 50% y esperan estrenarla a inicios de 2022. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos.
Joven soy y quiero gritar que tuyo soy, que en ti me siento libre, que solo en tu amor encontraré mi plenitud. Te seguiré hasta el final, mis labios siempre te alabarán. Santo eres tú, mi Dios y Salvador. Descubrí que fui creado por amor y que soy llamado a amar. Es por eso que estoy con los pies en la tierra, pero los ojos en el cielo, hacia la meta. Camino confiando siempre en tu voz, dejando atrás las barreras del miedo, luchando cada día más y más por llegar hasta donde estás, hacia la santidad. Joven soy y quiero gritar que tuyo soy, que en ti me siento libre, que solo en tu amor encontraré mi plenitud. Te seguiré hasta el final, mis labios siempre te alabarán. Santo eres tú, mi Dios y Salvador. Joven soy y quiero gritar que tuyo soy, que en ti me siento libre, que solo en tu amor encontraré mi plenitud. Te seguiré hasta el final, mis labios siempre te alabarán. Santo eres tú, mi Dios y Salvador. Santo eres tú, mi Dios y Salvador. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros leyendo este libro desde el capítulo 9, versículo 3 en adelante. Decimos la traducción bíblica, aquí subraya repetidas ocasiones que los gabaonitas no tenían rey. No tenían rey. Y entonces la pregunta nuestra es, ¿será que esto fue realmente un dato histórico o también tenemos que entender más bien como una postura crítica ante el sistema monárquico? Ellos no tenían rey. Nosotros teníamos rey, sin embargo, mira a dónde fuimos a parar, o teníamos reyes. Quiere decir que Doyapoy y Guaimba de Vetera no llegaron o no cumplieron con eso que nosotros le pedimos a un rey, ¿entienden? O sea que de cierta manera el autor sagrado está haciendo, en ese caso está haciendo una crítica abierta. El versículo 4 nos dice que entonces decidieron recurrir a la astucia. Reunieron provisiones para el viaje, tomaron alforjas viejas para sus asnos y unos odres viejos, rotos, envueltos a coser. Bueno, hasta ahí entonces. La frase, también ellos actuaron con astucia. También, esta frase importante, carece de un claro punto de referencia, ¿verdad? Quizá el autor compara su conducta con la de Josué, astuto en la conquista de Ai. O quizá piensa en Rahab, que se mostró astuta con sus mentiras, también será. En el versículo 4b y 5 llama la atención la sonoridad del relato hebreo por repetición de las terminaciones plurales im y ot y la abundancia de los participios, adjetivos y sustantivos. El libro no nos tiene acostumbrados a esta cantidad de detalles. Tenemos la impresión de escuchar a un narrador espléndido que disfruta pronunciando cada palabra. Bueno, esto es entonces en el versículo 4 y también en el 5, ¿verdad? Y entonces decidieron recurrir a la astucia, reunieron provisiones para el viaje,
Tomaron alforjas viejas para sus asnos y unos odres viejos rotos y vueltos a coser. Se calzaron sandalias viejas y remendadas y se vistieron con ropa gastada. Todo el pan que llevaban como alimento estaba reseco y reducido a migajas. Bueno, interesante todo esto entonces, cómo lo va a presentar. Ahora vamos a ver el versículo 6, lo que sucede. Aquí encontramos que los gabaonitas bajan a Gilgal, donde el narrador sitúa a Josué. Hay un nuevo contraste aquí. Allí se dirigen junto a Josué directamente, entonces los gabaonitas que van bajando y se dirigen a Josué y van también a todo Israel. Ish Israel, o sea, todo Israel, el hombre de Israel. Es un colectivo poco frecuente en el libro, Ish Israel, hombres de Israel. Pero fácil de encontrar en otros relatos sobre la época de los jueces y los primeros tiempos de la monarquía. Fácil de encontrar en otros relatos sobre la época de los jueces y los primeros tiempos de la monarquía. En todos estos casos, el término se usa en contexto de guerra. Parece una forma de referirse al ejército o a los militares. Como ya hemos indicado, las primeras palabras de los gabaonitas parecen sugerir un pacto paritario. No se presentan como vasallos, ¿verdad? Sino que van directamente como para hacer un pacto, ¿verdad?, con ellos. Vamos a mirar un poco algunas de estas citas o citaciones, ¿verdad?, bíblicas que encontramos aquí y que nos hacen entender estos primeros elementos, ¿verdad? Los jueces en los primeros tiempos de la monarquía aparecen. Entonces, en el capítulo 7, ya oportunamente nosotros después de nuestro estudio del libro de Josué estaremos estudiando justamente el libro de los jueces. Capítulo 7, 23, aparece esta frase. Entonces se reunieron los hombres de Israel, Ish Israel, procedentes de Neftalí, ¿verdad? Entonces, luego tenemos también, por ejemplo, en el 8:22. En el 8:22 dice, los hombres de Israel dijeron a Gedeón, quiere decir que es una constante, leitmotiv. El 9:55 también dice, en el 9:55. Entonces el escudero, ¿verdad?, al ver que Abimelech estaba muerto, los hombres de Israel regresaron, etcétera, etcétera. Luego encontramos también en el 21:9, encontramos la misma expresión. En efecto, cuando se pasó revista al pueblo, vieron que allí no había ningún habitante, ¿verdad? En efecto, cuando se pasó revista al pueblo, ¿verdad?, vieron que allí no había ningún habitante de Yabes de Gad. Entonces, la comunidad, a los habitantes. Bueno, esto es con respecto a los habitantes que se vuelve a tomar. Después es el 21:1 principalmente. Los hombres de Israel, aquí de nuevo, los hombres de Israel habían pronunciado este juramento en Mishpah. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen
y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. La castidad, ¿qué es este don tan lindo y tan hermoso que se nos propone siempre? No solamente en la vida de la iglesia, sino que en la vida de la humanidad. Es decir, todos los hombres estamos llamados a vivir en la castidad. Cuando hablamos de castidad, nosotros estamos hablando del respeto de la persona en su propia sexualidad. Por eso es que nosotros reflexionamos y entendemos ante un mundo que muchas veces nos ofrece con mucha facilidad el utilizar la sexualidad, el utilizar el cuerpo. Sin embargo, la castidad nos enseña al autodominio de este don tan maravilloso que Dios nos ha regalado. La castidad significa reservarse a la otra persona. Al mismo tiempo, la castidad está significando una entrega total hacia la otra persona, porque yo lo amo, porque yo lo quiero y entonces soy capaz de respetarlo. El autodominio es esencial en toda relación de las personas y más aún en las parejas. Imagínense con esa persona con quien yo voy a construir toda mi vida, toda mi familia, cómo es importante el respeto, el cariño. Y por eso soy capaz entonces de este autodominio. Eso significa castidad. Esto es un don espiritual que tenemos que trabajar. No pensemos que esto se consigue simplemente por el hecho de que viene como que cae del cielo, como decimos nosotros. No, este es un trabajo espiritual y por eso tenemos que ser conscientes que la castidad, al ser un don de Dios, también tiene que ser un don trabajado continuamente por cada uno de nosotros. Les invito entonces a seguir reflexionando y a conocer lo que verdaderamente significa este don tan maravilloso que entra en el plano de Dios, que entra en el plano de la virtud que el Señor nos regala. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Este es el lugar donde quiero encontrar quién soy para ti, quién soy en verdad. Solo en ti encuentro paz. Sé que escuchas mi voz, puedo ver tu obrar y aunque sienta dolor, solo quiero adorar, solo quiero adorar. Ven y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor.
quisiste entregar. No te cansas de amar, no te cansas de amar. Ven y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor. Oh Jesús, mi Salvador, ven y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor. Oh Jesús, mi Salvador. Ven y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor. Oh Jesús, mi Salvador, ven y llena este lugar, ven y llena este lugar, ven y llena este lugar, ven y llena este lugar. Ven y llena este lugar, te queremos encontrar. Ven y llena este lugar, te queremos adorar. Ven y llena este lugar, te queremos encontrar. Ven y llena este lugar, te queremos adorar. Ven y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor. Oh Jesús, mi Salvador, ven y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor. Oh Jesús, mi Salvador. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre esta teología, sobre el libro de Josué. Estamos mirando algo tan interesante de todo lo que nos presenta. Estamos estudiando la astucia, ¿verdad?, de los gabaonitas. En el versículo 6, como decíamos, ellos que bajan hacia Gilgal, ¿verdad?, en el capítulo que se nos presenta aquí, los gabaonitas, donde el narrador sitúa a Josué, o sea, él está en Gilgal y ellos van hasta allí. Y se dirigen a Josué y, como dijimos, a los Israel. Vamos a mirar el versículo 7, la continuación que nos dice, primero el 6, así fueron hasta el campamento de Josué en Gilgal. Ahí está, bajan hasta Gilgal. Y le dijeron a él y a los hombres de Israel, venimos de un país lejano, porque por eso hagan una alianza con nosotros directamente. Pero los hombres de Israel, respondieron a aquellos givitas, tal vez ustedes habitan por aquí, entre nosotros. ¿Cómo vamos a hacer una alianza con ustedes? De repente nos enteramos de que los gabaonitas son heveos, así se los llama por lo menos en este versículo. También en el capítulo 11, vamos a mirar en el capítulo 11, 19, le llaman de la misma manera.
dice así: y como ninguna ciudad, excepto los givitas que habitan en Gabaón, quiso hacer las paces con los israelitas, ellos tuvieron que conquistarlas a todas por la fuerza. Bueno, ahí también los givitas se les llama también aquí. Entonces, en el 9:7 de la Biblia griega supone la lectura urrita. Aquí te pone givita y sin embargo en el libro, ¿verdad? O mejor dicho, en la traducción de los 70 en griego se te pone entonces urritas. Otro autor fue el primero en sugerir que los heveos del Antiguo Testamento eran urritas. Heveos, urritas. Hoy día se acepta generalmente esta idea, que los heveos eran urritas, ¿verdad? Los urritas, originarios de Armenia, emigraron por todo el antiguo Oriente Próximo desde el siglo XXII a.C. Su presencia en Palestina está atestiguada arqueológicamente en sitios como Ta'anak, Megiddo, y se refleja en las cartas de Amarna. Interesante todos estos documentos, ¿verdad? Como encontramos también antiguamente, ¿verdad? Se acepta esta idea. Ellos son originarios de Armenia, imagínense, de esa zona, y emigran hacia el Antiguo Oriente. Y en Palestina hay elementos arqueológicos, sitios como Ta'anak y Megiddo, ¿viste? Ta'anak y Megiddo. Megiddo tiene muchísimas, tienen muchos estratos, cómo se van construyendo las naciones. Y se refleja en las cartas de ¿quién? Y bueno, en las cartas de Amarna. Allí es el más antiguo, ¿verdad? El más común que nosotros sabemos dentro de la historia. Bueno, the Urian participation in the civilization of Mesopotamia, Siria and Palestine. Bueno, estos son los elementos donde nosotros podemos leer y encontrar. Bueno, pero es interesante, ¿verdad?, cómo se nos va presentando. Su presencia en Palestina está atestiguada entonces arqueológicamente en estos lugares, Ta'anak y Megiddo. Solo faltan en la lista anómala en Génesis 15:21 y en la tardía de 6 pueblos de Nehemías 9:8 también faltan estos. En el Líbano, también cerca de Tiro, pero a los de Gabaón se los llama heveos se les llama. Y Siquem, hijo de Hamor, también es presentado como heveo, el heveo. El hecho de que aparezca en todas las listas el que se los localice geográficamente en diversos sitios del centro y del norte, y el que se mencione al menos a un personaje importante de origen heveo, demuestra que era un grupo étnico de gran interés en aquellos tiempos. Bueno, esto es interesante, ¿verdad?, que nosotros tengamos en consideración, que veamos un poco y desde aquí podamos también comprender quién es o quiénes son, ¿verdad?, o qué es esta raza aquí que nosotros estamos viendo, los heveos, otros que dicen los urritas, en fin, todos son elementos que dan para estudiar. La duda de los israelitas militares refleja una mentalidad deuteronómica, ajena a los tiempos antiguos. La prohibición de pactar con esos pueblos se encuentra en el Deuteronomio 7:2. En el Deuteronomio 7:2 nosotros encontramos esa prohibición directamente entonces para el pueblo. Dice de esta manera: cuando el Señor tu Dios te introduzca en la tierra de la que vas a tomar posesión, Él expulsará a 7 naciones, ¿viste?, más numerosas y fuertes que tú, a los hititas, los girgasitas, los amorreos, los cananeos, los pericitas, los givitas, se dan cuenta, aquí están los givitas, y los jebuseos. El Señor tu Dios los pondrá en tus manos y tú los derrotarás. Entonces los consagrarás al exterminio total. No hagas con ellos ningún pacto ni les tengas compasión. Se dan cuenta, givitas, y aquí sin embargo un pacto que nosotros estamos
encontrando. Entonces la prohibición de pactar con estos pueblos refleja una mentalidad deuteronómica. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. El sacramento de la confirmación. ¿Qué es este sacramento? Ya dijimos que es un signo ciertamente de algo que nosotros vemos, sacramentum. Por eso, la confirmación es un sacramento en el que nosotros confirmamos nuestra fe. Y de cierta manera estamos reafirmando también el camino que nosotros hemos tomado desde nuestro bautismo, en nuestro paso aquí por la tierra. Lo que nosotros nos hemos comprometido con nuestra propia fe. ¿Qué pasa si no confirmo mi fe? Tenemos que recordar, si decíamos que el sacramentum de por sí es ese signo visible, algo que nosotros mostramos. Por lo tanto, si nosotros no confirmamos nuestra fe, estamos demostrando que tampoco estamos viviendo o estamos en este camino de un compromiso real en nuestra vida cristiana. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que no estamos aceptando ese llamado de Dios. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que dejamos de lado lo elemental y lo fundamental de nuestra vida cristiana. Confirmar la fe significa comprometerse. Confirmar la fe significa hacer un camino de santidad, porque el Señor Jesús lo que quiere de nosotros es que seamos felices, que nos realicemos. Y eso significa vivir plenamente la confirmación. Significa adherirse totalmente al Señor. Una de las preguntas que siempre realizan es: para casarme, Padre, ¿tengo que confirmarme? Si decíamos nosotros que el sacramentum es ese signo que nosotros
demostramos, porque nos adherimos verdaderamente, es un signo visible, algo que se ve en nuestras actitudes, en nuestra forma de ser. Ciertamente que para llegar al sacramento del matrimonio es importante el haberse ya confirmado, pero ciertamente que no es un requisito obligatorio. Pero si estamos haciendo un camino de fe, tenemos que recordar que Jesús no nos obliga, sino que Jesús nos ofrece. La vida del Evangelio siempre es una buena noticia. Evangelio es una propuesta, la que nosotros libremente aceptamos y nos adherimos a vivir ese camino de fe. Por lo tanto, todo lo que es obligación simplemente no nos lleva a nada. Pero si nosotros queremos hacer también un sacramento del matrimonio, ciertamente que nosotros, antes que nada, tenemos que estar iniciados en nuestra fe. Recordemos que son 3 los sacramentos de la iniciación a la vida cristiana: el bautismo, la Eucaristía y confesión y la confirmación. Estos elementos que nosotros disponemos, estos sacramentos, es decir, aquello que es visible para nuestra vida, nos ayuda para luego tomar las otras decisiones. La decisión principalmente del matrimonio y la decisión también del orden sagrado. Estos son los estados de vida, pero para eso entonces nosotros tenemos que haber confirmado nuestra fe. Tendríamos que nosotros estar en este camino de la fe para tomar opciones libres y sobre todo para hacerlo de acuerdo al proyecto del Señor. ¿Cómo puedo ayudarle a alguien que todavía no se ha confirmado? Es una pregunta también muy importante. Nosotros conocemos seguramente algunos amigos, algunas personas que no se han confirmado. En primer lugar, tenemos que entender, siempre decimos nosotros, explicatio terminorum. El problema es que si nosotros queremos exigir por exigir simplemente algo, hacer por hacer en un sentido ritualista, no vamos a convencer a nadie, ni tampoco le estamos dando el sentido de lo que verdaderamente significa ese sacramento. En realidad, si nosotros queremos ayudar a alguien, en primer lugar, tenemos que reflexionar y entender lo que significa este sacramento de confirmar mi amor a Jesucristo, confirmar mi proceso y mi camino de santidad. Confirmar, es decir, donde yo digo, como propuesta del Evangelio que Jesús me ha dejado, yo confirmo, yo reafirmo, yo me adhiero totalmente y quiero seguir en mi vida cristiana viviendo de acuerdo a esta propuesta de Jesús. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. En este momento a solas contigo, Señor, no puedo decir que te amo sin pedir perdón. Y sé que no puedo mentirte a ti, mi Jesús. Tú sabes que no he perdonado, que sin razón he juzgado y maltratado a mi hermano. Rendido vengo a tus pies, a entregarte mi pequeñez. Con tu gracia y amor límpiame, oh Jesús, sálvame. Rendido te pido perdón, me reconozco pecador. Mi vida te entrego, Señor, de mí ten compasión, de mí ten compasión.
Señor, que no soy digno de tu amor porque soy pecador. Y cómo olvidar las heridas que te hice, Jesús, si por mi culpa te azotaron, con espinas te coronaron, te crucificaron. Yo te he fallado. Rendido vengo a tus pies, a entregarte mi pequeñez. Con tu gracia y amor límpiame, oh Jesús, sálvame. Rendido te pido perdón, me reconozco pecador. Mi vida te entrego, Señor, de mí ten compasión. Rendido vengo a tus pies, a entregarte mi pequeñez. Con tu gracia y amor límpiame, oh Jesús, sálvame. Rendido te pido perdón, me reconozco pecador. Mi vida te entrego, Señor, de mí ten compasión, de mí ten compasión. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento, nuestro estudio sobre el libro de Josué. Estamos en este capítulo muy interesante, capítulo 9. Estamos viendo cómo se nos va presentando esta cuestión también del pacto, ¿verdad? Miren que el Deuteronomio 7, capítulo 7, Deuteronomio 7, versículo 1 y 2, justamente aquí nos está diciendo que no se tiene que hacer pacto con ninguno de estos pueblos, imagínense. Bueno, es una mentalidad deuteronomista, pero tenemos que entrar allí cuando era el andicatui, acuérdalo ya puber. Andicatui, ¿por qué? Y porque justamente en la reflexión teológica que están haciendo los autores bíblicos están diciendo, oregorjo haro aupevero ala iñojame cuera hamba erelaro ala iñojame cuera. Y justamente porque nos dejamos seducir por ellos. Nosotros entonces nos dejamos llevar por ellos. Y el hecho de dejarse llevar por ellos, el hecho de dejarse seducir por ellos significó seguir justamente la propuesta de quién y la propuesta de ellos, ¿verdad? Y esto es entonces lo que ellos están comenzando aquí a decir, esto no puede ser. Y la mentalidad deuteronomista los tira por tierra y le dicen no, ningún pacto con los pueblos extranjeros, porque si no, volveremos a lo mismo, vamos a volver a perder nuestra propia identidad, no nos dejemos influenciar, eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Bueno, ahora en los versículos, vamos a ver un poco versículos 9 y 10, están en contraste con lo dicho en el versículo 3. Los gabaonitas aducen como motivo de su presencia la fama del Señor. Ver aquí una tradición o un autor distinto resulta absurdo. Los gabaonitas no pueden decir que quieren un pacto porque saben lo que les ha ocurrido en Jericó. Y hay. Con ello se traicionarían. La referencia a los sucesos de Egipto y a los dos reyes amorreos establece un punto de contacto con Rahab. Pero hay diferencias preentendidas, ¿verdad? Diferencias pretendidas. Mientras que Rahab habla del pánico que sienten todos y menciona con frecuencia a los israelitas, los gabaonitas solo hablan de Dios, omitiendo el aspecto milagroso del mar que se seca y dejando una referencia muy vaga e imprecisa al destino de los dos reyes amorreos. Se omite que los consagraron a la tema. Sin duda, el discurso de Rahab y el de los gabaonitas proceden del autor deuteronomista
y coinciden en sus ideas básicas. Pero el autor no es un simple teólogo, es también un literato que hace hablar de manera distinta a la temerosa Rajá y a los cínicos gabaonitas. Qué interesante aquí, ¿verdad? Porque también los gabaonitas se hacen guau, guau nomás. Pero hay cosas por ahí, ellos lo que están pidiendo y lo que están queriendo aquí, ¿verdad? Del 9 y 10. Dice así, ellos dijeron a Josué, nosotros somos tus servidores. Entonces viene ahí, le está, ellos de cuera, en el 8, somos tus servidores. Les engañaron, ¿verdad? ¿Quiénes son ustedes?, les preguntó Josué. ¿De dónde vienen? Ahí está la pregunta de Josué. Manso cordero también Josué. Burro tú ya sería en nuestro idioma, ¿verdad? Ellos le respondieron, nosotros, tus servidores. Abad, eso, el abad, incluso en el hebreo, quiere decir esclavos. Aquí, bueno, se le traduce un poco como servidores, pero yo diría que son más oñemo letraditos, y nosotros que somos esclavos tuyos. Bueno, aunque también tal vez no se achican demasiado, porque la oñemo mini terreno ahí con ya medio repilla lento también. Si vos te vas a y le decís, nosotros que somos esclavitos tuyos, me hago ya medio, le desconfía tamao y ahí, ¿verdad? Entonces aquí dice, nosotros tus servidores, pero la palabrita servidor es importante, abad, esclavo. Venimos de un país muy lejano, atraídos por el renombre del Señor. Aquí está. Esto es lo que quiere acentuar, ¿verdad?, de este versículo 9. Venimos justamente por esta cuestión del renombre del Señor tu Dios, porque hemos oído hablar de Él y de todo lo que hizo en Egipto. Hasta ahí nomás, ahí está. Esa partecita nomás Él dice. No dice nada de los demás. Y de la manera como trató a los 2 reyes amorreos que estaban al otro lado del Jordán. Bueno, por una parte decíamos, como es un literato también el que está escribiendo, entonces puede ser que no quiere simplemente repetir la misma cosa. O sea, como ya dijo anteriormente, o puso en la boca de Rajá. Y ahora entonces está diciendo de otra manera, pero te está diciendo la idea central. Entonces, hemos oído hablar de él, de todo lo que hizo en Egipto y de la manera como trató a los 2 reyes amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sihón, el rey de Hesbón, a Og, el rey de Basán, que residía en Astarot. Por eso nuestros ancianos y todos los habitantes de nuestro país nos dijeron, provéanse de víveres para el camino, vayan a su encuentro y díganle, somos sus servidores, hagan por lo tanto una alianza con nosotros. Ahí ya estamos en el versículo 11. Lo importante, ahora entramos en el versículo 10 y el versículo 9 y 10. El 8, que entonces también nos presenta, ¿verdad? Oñemomini, decíamos nosotros, como para decir, bueno, nosotros estamos aquí a disposición tuya, nosotros no somos gran cosa, pero estamos aquí y queremos hacer un pacto con ustedes. Volveremos a reflexionar sobre este capítulo tan interesante, sobre todo que el sentido profundo de este capítulo es que nos cuidemos, está diciendo el autor sagrado. Los extranjeros, en este sentido, todo lo extraño que trae el peligro del engaño y al mismo tiempo que te atan las manos y luego entonces te dejan una situación desastrosa. Nos despedimos por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.